En nuestra edición de hoy, 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Con la presencia del presidente Alberto Fernández, se conmemoró el 75 aniversario del 17 de octubre desde el Salón Felipe Vallese de la CGT, en un acto seguido por más de 3 millones de personas a través de una plataforma virtual. Gerardo Martínez participó del 56º coloquio de IDEA. El Gabinete Económico Social presentó 2 proyectos de ley de incentivo a la industria de la construcción. Lanzan el Acuerdo Económico y Social para ganar competitividad. Promovido por la CGT, se conmemoró un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista en la sede de la Central Obrera, donde asistió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, único orador del acto, quien en su exposición describió las realizaciones más importantes de su gobierno en el contexto de pandemia que atraviesa nuestro país y en paralelo lanzó un contundente mensaje de convocatoria a la unidad nacional. Acompañaron al presidente en el acto los miembros del Consejo Directivo de la CGT, gobernadores, funcionarios del Gabinete Nacional, representantes legislativos y las máximas autoridades del Partido Justicialista. En simultáneo, la UOCRA acompañó el acto virtual desde la CGT con una movilización en la sede central del gremio, donde se siguieron las alternativas y el mensaje del presidente Fernández a través de una pantalla gigante instalada en la calle. La lealtad hacia el compañero Perón y a la compañera Evita. El peronismo es un sentimiento. Es trabajo, es pueblo. Principalmente la justicia social. Una vez más, los trabajadores constructores decimos presente mi general, trabajadores y trabajadoras que sentimos esta causa que nos da la posibilidad de soñar, tener una utopía para la dignidad, para sentirnos orgullosos de nuestra nación y de nuestro vivir, de nuestra familia, porque representa el amor. Lo importante es demostrar, como lo venimos haciendo, de una organización sindical sólida, moderna, respetuosa y leal a los trabajadores y a las trabajadoras constructoras, que esta lucha continúa por nuestra Argentina, para el bienestar de nuestro pueblo, por la unidad. Este es el objetivo que lleva adelante nuestra causa, la causa del general Perón y la compañera Evita. Feliz Día de la Lealtad. Así lo festejamos y lo conmemoramos los trabajadores constructores. Así el trabajo se dignificó, así surgieron los sindicatos, los derechos gremiales, así surgió el aguinaldo, surgieron las vacaciones, así por primera vez los que trabajaron tuvieron derecho a tener vacaciones en lugares dignos. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo, participó del 56º coloquio de IDEA. En el panel, la pandemia como punto de inflexión, el futuro del trabajo.
En ese marco, Gerardo Martínez reivindicó la importancia de construir una cultura del diálogo con la participación de todos los sectores sociales e hizo referencia a los desafíos vinculados al futuro del trabajo, subrayando que los trabajadores no le tenemos miedo a los cambios productivos, pero requerimos de un contexto que nos dé igualdad de condiciones y reglas de juego claras. Los procesos de cambios estructurales, de diseño, de fabricación, de montaje, industriales, se dieron en las distintas épocas de nuestro desarrollo como civilización. Por lo tanto, los trabajadores somos parte de ese movimiento y de esa dinámica. El tema tiene que ver, en mi razonamiento, por un lado, es que no le tenemos miedo. Bueno, es buenísimo escuchar eso. No le tenemos miedo. Segundo, sí necesitamos un contexto que nos dé la oportunidad, porque no todos estamos en igualdad de condiciones, a nivel global, a nivel hemisférico y a nivel nacional. Y en la particularidad de lo que vivimos los trabajadores, nos damos cuenta que no todos también estamos en igualdad de condiciones, por lo tanto, necesitamos lo que nosotros denominamos una transición justa. Esa transición justa tiene que tener, digamos, un cuadro de, ¿cómo te puedo decir? Un cimiento, ¿no es cierto? Y una moldura, que es la política. O sea, la política es fundamental, porque en última, los impactos de la innovación tecnológica, cibernética, robótica, tiene que estar vinculada a una mirada política en el desarrollo del país. Y más aún, creo que lo importante de este momento grave que estamos viviendo en este siglo con esta pandemia es que la política jugaba un tercer plano hasta el momento de la pandemia. Es decir, estaban los mercados, estaba la tecnología, la digitalización, etc. Y la política estaba golpeando la puerta para decir, y yo tengo que liderar todo esto. Por lo tanto, lo que nosotros decimos los trabajadores, que somos la demanda. Los trabajadores no somos la oferta, somos la demanda. Necesitamos que quienes tienen la responsabilidad de la política nos den una mirada con políticas sólidas a mediano y a largo plazo, porque así como el sector empresario, con justa razón, reclama una cierta cantidad de condiciones que tienen que ver reglas de juego claras, previsibilidad, desarrollo sustentable, nosotros también necesitamos desarrollo sustentable y previsibilidad, porque en última los trabajadores representamos intereses. Y en mi caso, digamos, no hablo de lo personal, en mi responsabilidad como vocero, digamos, de mis trabajadores y de dentro de la CGT y a nivel mundial, represento intereses y sobre eso queremos ser parte en el debate, pero en un contexto donde la política me garantice que va a haber reglas de juego claras. Necesitamos tener una mirada estratégica y una política permanente de diálogo y de concertación con la contraparte que vendría a ser la Cámara Representativa del sector empresarial. Por lo tanto, me parece que el diseño y el molde gira por ahí, sobre la base del entendimiento y una mirada de alianza estratégica, así que eso signifique que perdamos soberanía o independencia en los intereses que representamos. Vuelvo a hablar de intereses. Pero eso no quiere decir que busquemos de jerarquizar, por ejemplo, en el caso de la construcción o de las industrias privadas, jerarquizar el nivel y el protagonismo del sector empresarial como el sector de lo que es la fabricación o la construcción. Es decir, y con eso también acompaña, digamos, como una acción virtuosa de que tengamos un sindicato moderno, un sindicato actualizado, un sindicato que actúe con un nivel de transparencia, dándole participación a todos los trabajadores y a las trabajadoras, y en ese caso, digamos, la importancia de definir una política, digamos, de formación y capacitación profesional. Eso le da seguridad, entendimiento, información controla la acción, pero digo, todo eso se puede realizar, se está realizando y ojalá sea una política determinada con el eje, vuelvo a repetir, de la política. Me parece que es fundamental que no vayamos por detrás de los acontecimientos, porque por suerte Patricio está hablando
digamos, de una tendencia que va marcando un posicionamiento y un reposicionamiento en los contenidos y en el desarrollo del productivo, porque es parte de una empresa multinacional. Entonces, todos los efectos o las experiencias que hay en otras partes del mundo la incorporan a Argentina. Argentina tiene mucho para dar en este sentido, porque tiene, digamos, un capital humano que hay que enriquecerlo. Por eso me parece que debe haber una política educativa global, como dijo su santidad, el Papa Francisco. Dice, hay que globalizar la educación y la formación profesional. Tiene que haber, digamos, una convergencia entre el desarrollo de capacitación específica que hacemos en cada organización sindical, junto con las cámaras, porque indudablemente esto no es individual, sino forma parte de un criterio, digamos, que nos competen a los dos, pero también tiene que haber un nivel educativo, digamos, global, ya que tenemos tantas herramientas de la tecnología, como recién se señalaba, y como se ve ahora con las plataformas, etcétera, etcétera, de cómo reactualizar la capacitación, el conocimiento, la información, por ejemplo, de nuestros maestros, de nuestros profesores. Es decir, yo creo que hoy tendría que haber una política en el Ministerio de Educación vinculando sectores de maestros y profesores para ver cuál es el país que tiene mejor educación y con mejor nivel de rendimiento y productivo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hacer seminarios, es decir, que de capacitación, de orientación, porque en última parece como que si nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no es cierto? Y nos quedamos analizando, digamos, las dificultades que tenemos en Argentina y no nos damos cuenta de que la educación es un eje central en el desarrollo de una sociedad, pero con justicia social, porque en última es fundamental. Me parece que en este tiempo, ¿no es cierto?, cuando decimos en la resiliencia que además que nos lleva esta pandemia, es decir, convocar, ¿no es cierto?, a que en cada área, en cada provincia, a nivel nacional, nuestros profesores vean otras experiencias educativas y lo hacen por plataforma. Y es una forma de enriquecer el contenido como para aprovechar para que generemos un salto cualitativo. Con la presencia de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, y de Iván Sech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, se presentó 2 proyectos de ley destinados a incentivar la inversión y desarrollo de la industria de la construcción. Los proyectos, denominados Ley de Incentivos Tributarios para la Construcción y Sistemas de Cobertura y Promoción de Crédito Hipotecario, conforman un paquete de medidas que abarcan un amplio alcance que tiende a favorecer la reactivación del sector constructivo. La Ley de Incentivos Tributarios hace eje en movilizar ahorros hacia la inversión de actividades constructivas, promover el rol del mercado de capitales para aplicar el ahorro privado a financiamiento constructivo, excepción de impuestos a los bienes personales de las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante 2 años y el diferimiento y ajustes al impuesto a las ganancias e impuesto sobre las transferencias de inmuebles, entre otros. En tanto, la Ley de Cobertura y Promoción de Crédito Hipotecario tiene como objetivo la promoción del acceso al crédito bancario a través de la creación de una sociedad hipotecaria del Estado destinada a impulsar el crédito, la actividad constructiva, el empleo y la reducción del déficit habitacional. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, señaló que estas iniciativas están en línea con lo que desde la UOCRA venimos pregonando, que con medidas específicas, eficientes y orientadas a la reactivación de la construcción se pueden crear 70.000 puestos de trabajo. Se puso en marcha el Consejo Económico y Social, CES, en una reunión de la que participaron funcionarios del Gobierno Nacional, los principales referentes del movimiento obrero argentino y el sector empresario. El encuentro fue encabezado por los ministros de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, y el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni.
En esta primera reunión del Consejo Económico y Social se plantearon 10 puntos de consenso para el desarrollo argentino. Es que, según remarcó el gobierno en la presentación, para crecer sostenidamente necesitamos acuerdos y diálogo económico y social que generen expectativas compartidas y previsibilidad. Además, se definió un cronograma de trabajo en mesas sectoriales que comenzará con los representantes de las industrias de la construcción, la industria metalmecánica y automotriz, como así también la industria alimenticia, los sectores textiles, de indumentaria, calzado y de cuero. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, sostuvo que nosotros buscaremos ser la voz de todas nuestras vertientes de trabajadores. La idea es no perder esta oportunidad, que esto sea una política de Estado a partir de la decisión del presidente, que se siga manteniendo, porque si no, es muy difícil transformar las palabras en hechos. La gente que está en la informalidad necesita soluciones. El coloquio de idea es organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina y reúne anualmente a representantes del ámbito empresario, académico, sindical y político para debatir sobre temas de la actualidad política, social y económica de la Argentina. Como referente del movimiento obrero argentino y mundial, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en su participación en el coloquio de idea, ponderó la centralidad del diálogo social y expresó que construir una cultura del diálogo lleva tiempo, pero tenemos que lograr la tolerancia y el entendimiento necesarios para tener una matriz de resultados que nos beneficie a todos, con un Estado robusto que garantice el bien común a través de políticas públicas a mediano y largo plazo. Yo creo que hay que dar un paso más. Digamos, no alcanza con lo que conocemos. Hay otras cosas que están sucediendo, que a lo mejor no nos gustan, pero son parte de la realidad y hay que pensar que Argentina se tiene que integrar en el contexto mundial, tanto en el desarrollo productivo, en el crecimiento, como también en el sector educativo. En esa polinomia, los trabajadores jugamos un papel importante y los empresarios también como actores sociales. Esto que estamos hablando conceptualmente es algo que se dieron en distintas épocas, ¿no? Cuando uno ve qué es lo que pasó en los países, a mí me toca por estar en la OIT recorriendo distintas experiencias y te encontrás con modelos que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y hablo de países conocidos, Alemania, Francia, etcétera, ¿no? Es decir, como para dar un ejemplo. Y ellos empezaron, digamos, de a poco, pero empezaron sobre la base de incorporar la cultura del diálogo. La cultura del diálogo no es fácil, lleva su tiempo, y un entrenamiento. Y esto es lo que nosotros reclamamos. Es necesario, y creo que los empresarios también, porque a mí me consta que uno habla con el sector productivo sobre la base de lo que significa el diálogo y hay coincidencia. Por esa misma razón hay una viabilidad y una agilidad planteada, y creo que vos, Patricio, también la habrá visto, digamos, en las relaciones bilaterales de los intereses que vos representás del sector empresario con el sindicato, que hay una relación, una vía de conexión que permite, digamos, jugar virtuosamente para que los resultados sean, digamos, buenos para uno y para otro. Y esa lógica es buena en Argentina. O sea, no hay una mirada contra el desarrollo, el capital y la representación empresaria. No, decimos, nosotros los trabajadores decimos, si no hay empresarios no hay trabajadores. Y los empresarios dicen, si no hay trabajadores no hay empresarios. Sobre esa lógica me parece que tenemos que generar en práctica, logrando la tolerancia, el respeto y saber que un salto cualitativo. No puede ser de que yo solamente quiera juntarme con la gente que piense igual que yo. Uno, total. No, yo tengo que saber que del otro lado tengo otros intereses y gente que seguramente no coincide con lo que yo digo. Bueno, eso lleva una cultura, ¿no es cierto?, de tener tolerancia, de sabernos escuchar y lograr un entendimiento para encontrar, digamos, una matriz que sea un resultado que lo beneficie a ellos y nos beneficie a nosotros. Y el papel fundamental, el Estado tiene que garantizar el bien común y garantizar las reglas de juego con políticas públicas y políticas a mediano y a largo plazo. Creo que es un gran desafío. En principio, hace unos años, cuando apareció la digitalización en Internet, yo me acuerdo que estaba en una conferencia OIT y se había puesto, digamos, como prueba algunas compañías
en Suiza de hacer una especie de trabajo en vez de la oficina, tipo teletrabajo. Y realmente al tiempo, a los 6 meses, hicieron una encuesta, un análisis, no sé, de costos, programática y demás, se encontraron con que había caído el nivel de rendimiento, ¿no? Y había una fatiga laboral que se presentaba por el hecho de que el empleado o el trabajador o la trabajadora no tenía la oportunidad de decir, uy, me tengo que bañar, por ejemplo, porque tengo que ir a trabajar, me tengo que cambiar, tengo que ir a tomar el colectivo o el subte, etc. Y encontrarme con quien está en la mesa de entrada y con mis colegas. Bueno, se encontró, ¿no?, como que no daba un resultado de eficacia y de productividad, y creo que por eso antes de la pandemia no se utilizó en muchos casos, ¿no es cierto?, esa experiencia por ese resultado. Vino la pandemia, indudablemente el teletrabajo dio una oportunidad para que muchas actividades, en el caso de la construcción ese problema no lo tenemos, en el caso del sector industrial no, en el área administrativa posiblemente sí, pero la cuestión es que ante el advenimiento, digamos, de la pandemia, y se generó esta nueva modalidad, y las organizaciones sindicales reaccionaron bien. O sea, en todos lugares, me parece que, Patricio, vos no tuviste dificultad con el gremio para más o menos actuar en consecuencia, así el seguro, así Sergio Palazzo en lo bancario, en todo funcionó. Bueno, después aparece esta decisión de la política, porque surge de la Cámara de Diputados o del Senado, la oportunidad de discutir esta ley. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Argentina no está creciendo desde el 2007, sí. Por lo tanto creo que todos esos datos nos tienen que dar la posibilidad de reaccionar, ¿no? Y la manera de reaccionar es teniendo en esta nueva oportunidad un trazado diferente al que veníamos teniendo. Y me parece que pensar que el problema de Argentina se puede resolver, digamos, desde la soledad, seríamos muy equivocados. Creo que tenemos que sumar en una mesa todas las fuerzas políticas, los actores sociales, el sector empresarial, el sindical, y trazar ahí un esquema de la Argentina que queremos, ¿cierto? Porque en último por ahí, y yo vengo y hablo con los empresarios que están en idea, y venimos lo de la CGT, coincidimos en las metas. El tema es la brújula, ¿no? Porque no alcanza las metas si no tenemos una brújula. Entonces la brújula hay que discutirla. Total. Hay que discutirla. Entonces eso es lo que pretendemos. Tener una mesa para el país que queremos. ¿Qué queremos ser? ¿Un país exportador? ¿Un país interno cerrado? De los niní o los no que representan un 30% de nuestra sociedad asalariada. Hoy tenemos el 50% de desocupación. Digamos, ante esta circunstancia creo que no podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas. Por más que nos sentamos como la fuerza, la inteligencia y los ideales y las utopías para resolver todo. Esto no se puede resolver desde un solo lugar. Lo tenemos que resolver entre todos los sectores que representan la vida institucional de la Argentina. Esto fue Con Más Info.